Ilustrísima señora presidenta, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades, señoras y señores, familiares y amigos. A veces, el azar distribuye regalos y favores de manera desordenada. Estar aquí esta tarde, en esta iglesia fortaleza, edificada sobre los cimientos de una mezquita del siglo X, que hizo erigir el monarca Alfonso X el Sabio en honor de la Virgen tras la toma de la ciudad, constituye para mí un favor altamente valioso. Nunca me lo hubiera imaginado hasta que ilustres miembros del cuerpo de académicos y de la Junta Directiva de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia me distinguieron con el inmenso honor de proponer y aceptar mi nombre para ocupar una silla en el cuerpo de académicos. Ello me ha provocado una especie de inquietud, ya que unirme a las tareas que realiza el cuerpo de académicos supone para mí un honor inigualable e imprevisto, por el esfuerzo que he de realizar para corresponder a la confianza depositada en mi persona. En una ocasión como esta, quisiera ser capaz de transmitir a todas las personas que forman parte de la comunidad académica mi más profundo y emocionado agradecimiento por permitirme colaborar en los trabajos de los habitantes de esta honorable casa de Academo, el héroe en torno a cuya estatua reunía Platón a sus discípulos. Me gustaría dirigir mi agradecimiento, en primer lugar, al doctor don Antonio Leal Jiménez, que ha tenido a bien apadrinarme en este acto y a cuyo entusiasmo nunca seré capaz de corresponder. Decía Richard Bach, la vida es en parte lo que nosotros hacemos de ella y en parte lo que hacen de ella los amigos que escogemos. En varias ocasiones me has comentado cómo el agradecimiento está muy presente en la novela de don Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, en la escena en la que deja en libertad a los penados que llevaban a la galera, dice: de gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben, y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. Por eso es para mí un privilegio tener un amigo como tú. Gracias, muchas gracias, Antonio. Quiero recordar también al profesor don Francisco González de Posada, quien tiempo atrás ya había sustentado mi propuesta, y a los que ya en la cercanía me apoyaron desde las primeras reuniones en las que surgió mi candidatura, como doña Carmen Cebrián, don José Luis Alonso de Santos, don Emilio Flor, don Enrique García Máquez, don Juan Gómez, doña Inmaculada Moreno, don Ignacio Pérez Blanquer, don Javier Maldonado y a don Joaquín Solís, quien antes de emprender su viaje sin retorno dejó constancia escrita de su apoyo a mi candidatura. He de añadir también al doctor don Ángel Salvatierra y a los profesores don Juan José Iglesias y don Pedro Salvatierra. Mi agradecimiento también al poeta Eugenio Martínez Orejas, que ha tenido a bien leer este discurso y ofrecerme su opinión enriquecedora. Y no puedo dejar al margen de mis agradecimientos a la Junta Directiva de donde procedo, con la cual he compartido los trabajos diarios propios de la misma. Mi reconocimiento también a vosotros, familiares y amigos, que me acompañáis por vuestro cariño, por vuestro apoyo constante y porque no me cabe la menor duda de que el orgullo que hoy yo siento lo sentís también vosotros en igual medida. Gracias a todos. Quisiera hacer un apunte urgente de mi andadura personal en la órbita que el destino me tenía designada. En el año 1972, la barquilla de mi familia, empujada por las misteriosas olas de la nostalgia, llegó al puerto para anclarse definitivamente
en la orilla del Guadalete y regresar a la tierra de mis ancestros, para que, a partir de este momento, fuésemos parte indivisible de ella y de ella retomásemos los recuerdos de mi abuela Ana Romariz, de mis bisabuelos y mis tatarabuelos, todos naturales de esta ciudad que nos acogió con la certeza de recibir a uno de los suyos, y así percibir, parodiando a Tomás Transtomer, las oscilantes lámparas subterráneas del poderoso sistema de mis raíces, y que más cercanamente y más unidas a estas tierras vincularon a mi mujer y a mis hijos a la academia, como estudiantes de música y pintura, y a mí como socio colaborador. Y ahora, con el pasar de los años, me veo aquí dentro de los muros del castillo de San Marcos, cuyas torres y almenas recortan su geometría sobre el cielo de la ciudad. Estoy seguro de que las almas de estas piedras guardan los monótonos bordones de las suras del Corán y las melodías de las cantigas de Santa María do Porto, cuyo tema está relacionado con la imagen de Santa María del Puerto, su devoción, su santuario y sus milagros, y que también guardan las voces de los sabios judíos, musulmanes y cristianos de los que se hizo rodear el rey sabio, y que fueron dando forma a un balbuciente castellano desde la acabada arquitectura del latín, el árabe y el hebreo, hasta que posterior y definitivamente fue sometido a la disciplina gramatical por don Elio Antonio de Nebrija, y que con aquella novicia gramática, salida también de una jovencísima imprenta, zarpó desde este puerto de Santa María, en compañía de otros puertos y otras gentes, a la conquista del Nuevo Mundo. Todo este conjunto de circunstancias que confluyen en la construcción de esta iglesia fortaleza quedaron reflejadas en las cantigas de Alfonso X y nos podría conducir a la hipotética y emocionante sospecha de que fuesen la causa o el germen de la abundante proliferación de tantos poetas como ha habido y hay en el puerto. Pensando en el tema que elegiría para mi discurso, me asaltó la idea de que muchos de estos poetas han estado y están en relación con nuestra academia, y sin dudarlo, decidí entonces que podría tratar de dos de estas figuras conocidas, especialmente por mí, que pertenecen a las dos últimas generaciones, José Luis Tejada, que nos dejó en 1988, e Inmaculada Moreno, miembro actual de nuestra corporación. Evidentemente, comuniqué a la profesora Moreno Hernández mi intención, y no puedo agradecer colaboración alguna suya, porque rechazó mi idea y me ofreció otros temas. Le recordé que cada vez que leía sus poemas hacía que amase más la poesía, y en cierta ocasión ella había manifestado que la poesía es un intento desesperado de romper la soledad. Seguí, por tanto, con mi proyecto porque, afortunadamente, coincidió conmigo en la oportunidad del mismo su marido, el también profesor Eduardo del Pino, que sí me facilitó parte del material a hurtadillas de su mujer, cosa que le agradezco. De la profesora Inmaculada Moreno espero su benevolencia y no perturbar su modestia. El puerto de Santa María es una tierra de poetas. Quisiera comenzar con una introducción en la que haré una breve reseña de los poetas relacionados con la academia. El destino, la circunstancia o el prodigio han convertido a nuestra ciudad en un generoso semillero de poetas. Cuando en 1962 don Manuel Martínez Alfonso, académico de Santa Cecilia, presentó su tesis doctoral, la tituló El puerto de Santa María en la literatura española, y como no podía ser de otra manera, indudablemente el recorrido literario de su tesis partió desde las cantigas que el rey sabio dedicó a la Virgen de los Milagros
y llegó hasta las últimas creaciones de la joven poesía portuense. Esta obra, junto a la antología poética de autores portuenses que la profesora Rosario Guardiola Garijo publicó en 1991 y que amablemente me dedicó, es de obligada consulta para todo aquel que quiera conocer los poetas y escritores que ha dado el puerto de Santa María. Por mi parte, y de manera más modesta, pero como prueba de admiración y reconocimiento, quiero recordar a los poetas académicos de nuestra ciudad, refiriéndome en primer lugar a los que, infortunadamente, ya no se encuentran entre nosotros, como Juan Ignacio Varela, José Luis Tejada, Rafael Alberti, Manuel Martínez Alfonso y Manuel Pérez Casao, pero sin olvidar a los que hoy, felizmente, siguen regalándonos su cercanía y su magisterio, como Javier Ruibal e Inmaculada Moreno, quienes persisten en continuar dando esplendor a nuestra academia y al puerto de Santa María. Juan Ignacio Varela Gilabert fue un poeta, pregonero y conferenciante que nació en el puerto en 1924 y murió en 1997. Una de las figuras más ilustres que ha dado nuestro puerto a la cultura española en todo el siglo XX es el poeta, escritor, pintor, ilustrador y cartelista Rafael Alberti. Nace y muere en el puerto de Santa María en 1902-1999. Fue Premio Cervantes en 1983. Estuvo propuesto en varias ocasiones para el Nobel de Literatura y formó parte de la generación del 27, a la que algunos quisieron denominar nuestro segundo siglo de oro de la literatura. Manuel Martínez Alfonso fue profesor, escritor y poeta y el primer secretario del Cuerpo de Académicos. Nació en Valencia en 1924 y falleció en el puerto en 2003. Por su abundante producción literaria, dudo en calificarlo como poeta, dramaturgo y ensayista o como dramaturgo, poeta y ensayista. Me estoy refiriendo a Manuel Pérez Casao, que como dramaturgo ha escrito 27 obras. Como poeta nos ha regalado 16 poemarios. Su obra narrativa abarca 6 novelas y diversos ensayos. Por todo ello ha obtenido numerosos premios. De los actuales académicos que también son poetas, me llama la atención la poesía melódica compuesta para ser cantada de Javier Ruibal de Flores Calero. Javier es poeta, compositor, guitarrista y cantante y nació en el puerto en el año 1955. Sería excesivamente extenso relacionar a todos los poetas que han colaborado con la academia, pero sí me veo obligado a citar a Francisco del Castillo, Paco del Castillo, nuestro Paco del Castillo, que perteneció a la Junta Directiva, y, cómo no, a Juan Villarreal, a quien siempre que fue necesario lo hemos tenido a nuestro lado. Para finalizar esta introducción, quiero recordar que esta realidad es la que dio lugar a la exposición que el pasado año, coincidiendo con la festividad de su patrona Santa Cecilia, la Academia ofreció con el título de Poetas en el Recuerdo, donde presentó una selección de la obra poética de los autores portuenses que ya no están con nosotros. Todo lo que hasta aquí he expuesto constituye el impulso que me ha llevado a dedicar mi discurso de ingreso en esta academia a los dos poetas y académicos citados, José Luis Tejada e Inmaculada Moreno, cuya cercanía ha sido para mí siempre motivo de júbilo. Hoy, mi deseo es poner de relieve la importancia que nuestra institución ha tenido para la poesía portuense y el anhelo de que esta mi modesta contribución pudiera albergar el germen de una posterior historia de la Academia de Santa Cecilia, historia que espero ardientemente que en un próximo futuro alguien escriba, la historia de la Academia y sus poetas.
paso ya a abordar el tema de mi discurso. Mi aspiración con este discurso es recuperar, para gloria de la Academia de Santa Cecilia, a uno de los grandes poetas de los 50 y al mismo tiempo resaltar para la memoria colectiva a uno de nuestros académicos más querido y admirado, y demostrarle el cariño que le profesamos, especialmente los que tuvimos la suerte de conocer a José Luis Tejada, y al mismo tiempo manifestar mi admiración por la poesía y sobre todo por sus ensayos de crítica literaria y de traducción de la académica Inmaculada Moreno. José Luis Tejada Pelufo nació el 4 de agosto de 1927 en el puerto de Santa María y muere en Cádiz el 11 de mayo de 1988. Inicia su escolarización en el Colegio de las Carmelitas del Puerto y comienza el bachillerato interno en el Colegio San Felipe Neri en Cádiz. Lo termina en la Academia Pouget del puerto de Santa María. Culmina su licenciatura con un trabajo de investigación sobre el marinero en tierra de Rafael Alberti. Se doctora en Filología Moderna por la Universidad de Sevilla con un estudio monográfico sobre la poesía del primer Alberti. Fue profesor titular de la Universidad de Cádiz, director del Departamento y del Aula de Poesía, académico de la Real Sevillana de Buenas Letras, de la de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio de Jerez y de las más prestigiosas academias de Andalucía. Su producción poética se enmarca dentro de la generación del 50-60, heredera de la tradición del 27. Fue uno de los poetas mayores de dicha generación. Autor precoz, aunque de muy tardía publicación, se da la circunstancia de que aun antes de publicar su primer libro ya figuraba en varias antologías. Galardonado con numerosos premios, entre los que destacamos Primera Medalla Nacional de Poesía Flamenca, Premio Nacional de Poesía de la Vendimia de Jerez, Poesía Rafael Alberti de la Caja de Ahorros de Cádiz, etc. En cuanto al Premio Nacional de Poesía 1967, no me es posible silenciar una anécdota o historia que habla de su valía poética y de su calidad humana. Cuenta el académico Luis Suárez Ávila lo ocurrido en la concesión de dicho premio. Federico Muelas, secretario del jurado, una vez votado y concedido el premio y firmadas las actas, telegrafía a José Luis diciendo: «Enhorabuena, Premio Nacional». Horas más tarde, Tomás Borrás, miembro del jurado, le telefonea y le cuenta que han convocado de nuevo al jurado porque ahora proponen a Carmen Conde por su obra completa. Pasado poco más de un mes, Carlos Robles Piquer, presidente del jurado, dirige una carta a José Luis que termina con estas palabras: «Como ya sabe, su obra fue la verdadera finalista, aunque pesó más la obra completa de Carmen Conde. Me permito animarle a seguir en la brecha poética». José Luis, haciendo honor a su bonhomía, había telegrafiado ya a Carmen Conde dándole la enhorabuena. Su contestación fue significativa: «Agradecidísima, generosa enhorabuena». Hasta aquí la anécdota. Editó 9 poemarios en forma de libros, entre ellos Silencio herido, 1951. Este primer poemario de juventud, me contó su hijo Pablo, fue posible gracias al entusiasmo del entonces novicio de los jesuitas Fernando García Gutiérrez, que le ayudó en la selección de poemas y se editó para uso casi exclusivo del propio noviciado de la Compañía de Jesús. Después vinieron Para andar conmigo, Razón de ser, El cadáver del alba, Aprendiz de amante, Del río del olvido. Hay un poema en este último libro titulado Flora, que con emocionada devoción guardo celosamente en mi memoria y que nace o nació, pienso yo ahora, como fruto del sentimiento paterno, porque su título coincide con el nombre de una de mis hijas,
mezclado, confundido o aderezado con el ideal femenino que tan delicada y bellamente expresa el poeta. Cuando me acerqué en la Feria del Libro de 1978 a pedirle que lo dedicara a mi hija, él mismo me leyó la primera estrofa. En tu rodilla izquierda puso un beso la tierra, hierbabuenas te trepan las piernas. En tu rodilla izquierda puso un beso la tierra, hierbabuenas te trepan las piernas. Me gustaría reflexionar ahora sobre su poesía, repasando los temas del amor y Dios, y refiriéndome a su valoración de los romances y el flamenco. En primer lugar, hablaré del tema amoroso. La poesía ha sido siempre un cauce expresivo de lo religioso y lo profano, y no solo en los temas, sino también en las formas. La soledad, el amor y la muerte han sido los preferidos por la poesía, y José Luis los ha tocado con clarividencia todos y los ha llenado de palabras que el pueblo conoce y reconoce, porque entran o han podido entrar en su vocabulario desde siglos. Como apuntaba el desaparecido investigador y catedrático de literatura de la Universidad de Navarra, Ángel Raimundo Fernández González, Dios es la referencia de todos sus amores. El amor del propio poeta, que se sabe criatura de Dios, el amor entre él y la amada, el amor de los dos hacia sus hijos, el amor hacia los demás hombres y el amor hacia todo lo creado. José Luis era un poeta creyente, y esa creencia constituye la base de todo su sistema poético, incluido también el amoroso. Elige la escritura como una forma de manifestar y canalizar la fuerza que le presta la pasión amorosa. En 1985 publicó Poemía, una antología de sus primeros libros. Recuerdo que cuando lo compré en la Navidad de 1985 me impresionó por su hermosura y profundidad. Especialmente me sobrecogió el poema Consolación por la carne, que sin duda entiende mejor el amor como entrega y donde el poeta se mueve en el tono más íntimo de la confidencia. Quedé entusiasmado por su desbordamiento lírico y sensual. Y como muy acertadamente ha indicado Leopoldo de Luis, es pieza príncipe de la poesía amorosa, la pareja humana abrazada frente a la eternidad, frente al misterio, por encima del odio y guareciéndose de la muerte. He elegido para leer, por ser los más intensos y trascendentes, los últimos versos del poema. No esperes a que venga, que amor a sostenernos con su maná, tan raro como efímero, tal como nadie espera la cosecha para entonces sembrar. Enterremos en huertos de presente estas verdes adelfas que se irán expandiendo cada una a su hora. No, no nos hablen de amor, ya vendrá, si es de ley. Hoy somos solo un pulpo de 8 miembros que raramente un tajo divino escindiría. Tú yaces en la paz y entre mis manos. Yo esgrimo el vellocino sagrado de tu sexo, donde acaso el amor duerma en simiente o se vislumbre un sol de eternidad. Anda, encaja en tus pechos mi corazón antiguo. Vamos, que aún sobra espacio entre nosotros. Acóplame a tus manos como a un viento calino y agáchate, que va a pasar la muerte. No nos vaya a rozar. En segundo lugar, voy a referirme a su poesía religiosa, porque en la poesía de José Luis siempre aparecen como constante el amor y Dios. Todos sus libros están llenos de testimonios trascendentes referidos a estos dos temas. Cultiva una poesía religiosa que, a contracorriente, mantiene a partir de la década de los 50 del pasado siglo el tema religioso de forma muy explícita,
invocando y nombrando a Dios, expresando el gozo de su encuentro o la tristeza de su ausencia. En este poema que voy a recitar, que se titula Hambre y sed tengo. Quien se resigne a perecer del todo, perezca en hora mala. Yo protesto si no hay nada mejor detrás de esto. Soy algo más que un salpicón de lodo, y pues que soy, seré. No me acomodo a jubilarme ni a ceder mi puesto de aprendiz de inmortal. Con Dios me acuesto y con Dios me he de alzar codo con codo. Deje de ser quien a ello sea conforme. No haya más vida para que más vida no necesite. Yo sí necesito saciar mi sed desaforada, enorme, enorme de eternidad. Mi hambre desmedida, de infinito elevado al infinito. En cuanto a los romances, Flor Salazar Lacayo narra en el libro José Luis Tejada, un poeta andaluz de la generación del medio siglo, lo siguiente. En el verano de 1986 tuve la oportunidad de conocer a José Luis Tejada, que se había acercado a Madrid a visitar con su amigo Luis Suárez Ávila, miembro del Seminario Menéndez Pidal, a Dámaso Alonso. En el transcurso de la conversación surgió el tema del romancero, que José Luis conocía muy bien desde el punto de vista literario y, lo que era más importante, de forma tradicional, puesto que lo había aprendido de niño, transmitido por una mujer a la que recordaba vivamente. Inmediatamente le pregunté si quería comunicar su conocimiento para que su repertorio quedara almacenado en el archivo sonoro del romancero oral. José Luis accedió al momento y con toda generosidad lo cantó para que se grabara. Como consecuencia de este trabajo de campo, quedó una cinta cuya transcripción comienza así. Viernes 29 de agosto de 1986. Encuesta hecha al poeta José Luis Tejada de Cádiz del romancero aprendido de su nodriza cuando era pequeño. Seminario Menéndez Pidal. La nodriza se llamaba Ángela Domínguez, natural del puerto de Santa María. El romance que a continuación leeré, El Conde Niño, pertenece a lo que se llama romances novelescos. El rey conde paseaba por la orillita del mar. Mientras su caballo bebe, el rey se puso a cantar. La reina, que lo está oyendo desde el palacio real, mira, niña, qué bien canta la sirenita del mar. No, mamá, que no es sirena, ni tampoco sirená, que es hijo del rey conde, que por mí penando está. Si por ti penando está, 4 tiros le vió dar, y otros 4 a su caballo a la orillita del mar. La niña, que ha oído esto, a casa de su tío va. ¡Ay, tío de mi alma! Yo no puedo vivir más, que han matado a mis amores a la orillita del mar. Al niño, como era rey, le pusieron en un altar. La niña, como era reina, un poquito más atrás. Como verán, José Luis supo guardar inalterado el legado de tradición oral y traslada ese acervo de saberes a su estilo poético, tanto el que se refiere a los temas como al discurso tradicional, transmutados en voz propia individual sin perder su condición de voz colectiva. Y finalmente hay que hablar de su poesía flamenca, porque el flamenco no es solo una música, sino también es una literatura. José Luis era un gran aficionado al flamenco, un buen conocedor de los cantes, que por fidelidad a sus raíces, su profunda conexión con la poesía popular, con la copla flamenca y con otras expresiones vivas de nuestra tradición, la cultivó, la hizo suya y escribió piezas memorables llamadas a perderse como anónimas en la memoria del pueblo. Esta fue la razón del nacimiento del libro póstumo Cuidemos este son, de 1997, en espléndida edición de su esposa Maruja Romero.
El libro comienza con un poema que es el que da el título al libro. En él ensaya una definición del flamenco, al mismo tiempo que nos plantea la necesidad de conservarlo como un tesoro. Voy a recitaros la primera y la última estrofa. Si escribir es llorar, ¿qué no es el cante en este sur del sur tanto y tan puro? Llanto preciosamente vertido contra el muro de una agria realidad densa y fragrante. Nunca te apagues, manantial de cobre, lágrima inenjugable y rumorosa, himno agujereado por 1000 puntas de lanza. En ti encuentre el varón dolido y pobre la materia diaria y generosa para la rebelión y la esperanza. Continúo ahora con la poeta y académica Inmaculada Moreno Hernández. Nacida en el Puerto en 1960, fue alumna de José Luis Tejada. Su profesor la vio además llegar, cuando era una jovencísima estudiante, a la célebre tertulia del Ermitaño, junto con otros jóvenes poetas nacidos en esta tierra, como Enrique García Máquez y Ángel Mendoza. La joven portuense se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Sevilla. Es profesora de enseñanza secundaria en la rama de Lengua Española y Literatura y ha ejercido como tal en diversos centros de nuestra provincia. Ha realizado estudios de inglés y alemán que le han permitido ampliar sus conocimientos literarios y realizar una estancia docente en West Kirby, Reino Unido, en el curso 2007-2008. Efectuó sus estudios de doctorado en la Universidad de Valladolid y en la actualidad lleva a cabo su tesis doctoral en la de Cádiz. Como crítica literaria, ha publicado ensayos en revistas y obras colectivas. Ingresó en nuestra academia con un discurso sobre la negación del amor y otras negaciones en el arte del siglo XX. En 1998 estalla la sorpresa de su poesía. La colección Calle del Aire de la editorial Renacimiento publica su primer poemario, Son los ríos, que merecía la reseña elogiosa, entre otros, de Guillermo Carnerero. Había ganado con esta obra el Premio Ciudad de San Fernando de aquel año. Pocas voces resultaban tan seguras como la suya en una primera publicación. En el libro rememora las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, inaugurando una poesía intimista y reflexiva que tiene como contenidos esenciales el tiempo, el amor y el recuerdo, los grandes temas de la literatura universal. Aunque su pluma se ha movido en estos ámbitos hasta ahora, su entorno portuense y en particular su infancia se vislumbra entre sus versos. Así, en el poema Materia inexacta sobre el recuerdo nos dice: un azote de blanco en la azotea, la herida de la luz de un mediodía entre el follaje denso de los pinos. Y en su poema Siesta rememora: por entre los olores de albaricoque y plancha de los sábados, salmodiaban el cierro melopeas de higos y salitre. Me acogía la casa, la penumbra, la cal fresquísima, el serial de la radio, entre blandos murmullos hormigueros de mayores. En este otro poema titulado Antigua fábrica de tabacos, encontramos el recuerdo de su juventud estudiantil en Sevilla. De la misma manera que el imán de la ola en retroceso sobre los pies mojados en la orilla, ese mareo blando que te arrastra, así. Pasear por aquellos corredores, sorprender mis resquicios y mis luces tomados por extraños, y resistir de pie la resaca del tiempo y sus ardides. De su estancia en Gran Bretaña nace el libro Donde la hoguera verde, con el que en 2011 nuestra académica ganó la 15ª edición del Premio Internacional
de poesía en español, Antonio Machado. El libro comienza así: vivir como lo hicieron los antiguos, con esos ritos lentos que daban a los días la dimensión de un Amazonas, y rodeada de esas gentes que guardan las distancias y veneran los signos más sutiles, el artificio más baldío, la más escrupulosa hipocresía. Recoge en él su experiencia británica y en él se suceden las mujeres que toman té, los cielos llenos de nubes, los verdes radiantes cuando un sol pasajero los alumbra. Si su primer libro son los ríos, está dedicado a sus padres, este es un homenaje a su hermana Cristina, que prematuramente nos fue arrebatada. ¿A dónde nos levanta esta miseria? Esta marginación, ¿de qué nos salva? Porque el dolor aísla. Él defiende los límites donde gobierna con su desolación estéril. Y ya todo es dolor. Todo es el rayo. Todo es desolación y terremoto. Pero el libro más profundo de Inmaculada Moreno es igual que lava oscura. Esa lava es el miedo de todo hombre, miedo que se desarrolla en 4 momentos. Miedo al paso del tiempo, a la soledad y la incomprensión, al misterio y al dolor. Aquí ya la autora no se nos muestra como una joven encandilada por la vida, sino como una mujer ya madura que sabe de dolores e interrogantes sin respuesta. Veamos el poema La vida no es tan bella. La vida no es tan bella como nos auguraban los sueños de la infancia. No es tan bella la vida, tan remota. Pasa el tiempo y nos vemos como al volver la esquina de los días, en la edad de los firmes desengaños, y la vida resulta que es el sueño que no tuvimos nunca. No era hermosa la vida, ni era inmensa. La vida es esta sed, el rum rum de las horas, los latidos, la tinta y el silencio, la memoria culpable y, sin embargo, esquiva y azarosa, una casa sin techo, el verdor de una rama que no florece nunca. Los poemas de este libro recogen versos en los que los hombres, cito textualmente, se reúnen en bares bulliciosos por constatar la propia existencia en el gesto de los otros, porque la soledad fue su condena. Cierro la cita. Y sin embargo, surge una palabra de esperanza, las palabras robustas del Padre. De una manera extraña, esa palabra dice todavía que voy a ser feliz, y yo le creo. En la poesía de la profesora Moreno, la importancia del recuerdo se da a la mano con una fuerte dimensión familiar, hasta el punto de haber dado lugar al libro Poemas para sobrinos, que el editor Jesús Munarriz publicó en la colección Ajonjolí de poesía para niños de la editorial Hiperión. Ya el crítico, también portuense, Enrique García Máiquez, hizo ver que este libro para niños mostraba un saber hacer poético muy maduro. Leeré un divertido poema titulado Dos ratones. Dos ratones que se escapan, que se esconden tras las patas de la mesa. Se han metido en la despesa y se suben y se bajan por los botes, por las latas, por paquetes y botellas. Han mordido las galletas, han abierto los garbanzos, han salido y han entrado, han corrido por el suelo, han saltado hasta el frutero, sin pararse se han cagado y se han ido como entraron. Y este otro poema para un sobrino enfadado con el título de Elegía Primera. Ahora que estás triste y a la vez enojado, que el dolor parece tan enorme y eterno, ten en cuenta que existe eso que llaman tiempo, que todo pasa, Ale, todo acaba pasando. Como se filtra lenta en la tierra la lluvia, igual que se descuelga a una gota indecisa, de la misma manera que el hielo en tu bebida, este día, lo sabes, no va a volver ya nunca. Por último, quiero dejar constancia de que los estudios de Inmaculada Moreno han permitido que nuestra académica
sea la introductora en España de la poesía de la alemana Macha Kaleko. La editorial Renacimiento y la Fundación Goethe publicaban en 2012 una antología de la poesía de esta judía viajera, traducida en verso por la profesora Moreno y con el título de Tres maneras de estar sola. Hoy pues, abrumado por tantos y tan intensos sentimientos, y ante el caudal científico y los altos valores que atesora esta institución, emerge desde mi fuero interno, alimentado por la más honesta sinceridad, el capricho de convertir el viejo epifonema latino de primus inter pares en el de novissimus inter pares, pero con el deseo de corresponder a la confianza que depositan en mí los que son desde hoy mis nuevos compañeros y con la firme promesa, por mi parte, de exigirme el mayor de los esfuerzos, lo que en definitiva sería mi mejor agradecimiento a la institución y a las personas que me han honrado al depositar en mí su generosa confianza. Y por mi parte, haber cumplido el aforismo de Severo Boecho cuando decía que la nobleza impone al hombre la necesidad de no desmerecer de ninguna de las virtudes. En conclusión, me gustaría haber puesto de manifiesto con estas palabras la riqueza poética que atesora el puerto y su Academia de Santa Cecilia. Reitero mis agradecimientos a la Academia, a su cuerpo de académicos, a la Junta Directiva y a todos los familiares y amigos que me han acompañado en estos años. Gracias, muchas gracias a todos.